nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les invito a compartir junto conmigo este pequeño resumen sobre el profeta Isaías. Este curso lo he recibido por parte del padre Uriel Sandy, debido a la cantidad de detalle que voy a presentar, pues me veo una necesidad de expresarle de que estoy estudiando teología, y esa es la razón por la cual ustedes van a notar de que la descripción del contenido del profeta Isaías que les voy a relatar pues es un poquito detallado, y que ciertas partes son más grandes y otras más cortas. Dicho esto, empezamos. Para describir el profeta Isaías, pues recordemos de que él es uno de los profetas mayores. Son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego vienen los 12 profetas menores. Son los profetas mayores por el contenido, el volumen de su profecía. Dentro de la profecía, pues necesitamos explicar que un profeta, para encontrarle el sentido de su mensaje. Los relatos bíblicos presentan al profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro. El gran historiador del siglo I, Flavio Josefo, hablando de Juan Hircanio, dice que poseyó las 3 cosas que hacen más felices: la realeza, el sacerdocio y la profecía. La misión principal del profeta es iluminar el presente con todos sus problemas concretos: injusticias sociales, política interior y exterior, corrupción religiosa, desesperanza y escepticismo. Dentro de las características del profeta, es un hombre inspirado en el sentido más estricto de la palabra, es un hombre público. Su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con los demás. Es un hombre amenazado. En ocasiones solo le ocurrirá lo que dice Dios, como pasa en el profeta Ezequiel. La profecía es un carisma y como tal rompe todas las barreras del sexo, la cultura, de las clases, religiosas, de la edad. Toda profecía debe ser y estar inspirada por el Espíritu que lo envía. Para los tiempos modernos, en estos tiempos, los profetas están convencidos que son enviados por Dios, aunque eso les cueste la vida, como Martin Luther King y como Oscar Romero. Las características de los falsos profetas dentro del Antiguo Testamento se distinguen 2 grupos: el de los profetas de las divinidades extranjeras como Baal, y el de los que pretenden hablar en nombre de Yahvé. Según el investigador Bright, los falsos profetas surgen con motivo de la persecución de la reina Jezabel durante el siglo IX a.C. En estos momentos difíciles no todos consiguieron resistir a la prueba y se pasaron al bando del rey. Los encontramos en Primera de Reyes capítulo 22, enfrentados a Miqueas ben Gilá, y de ellos nos habla Oseas en el capítulo 6, Isaías en el capítulo 28, Miqueas en el capítulo 3, Jeremías en el capítulo 23 y Ezequiel en el capítulo 13. Edmond Jacob indica 4 causas de la proliferación de los falsos profetas. El peso sociológico de la monarquía, que atrae en torno a ella personas dispuestas a defender sus intereses.
La importancia concedida a la tradición que los convierte en papagayos, repetidores de ideas antiguas sin prestar atención a Dios ni a los acontecimientos. El deseo de agradar al pueblo y de no enfrentarse a él, el deseo de triunfar y asegurarse una forma de vida. El problema más grave que plantean los falsos profetas no es el de su origen o el de la evolución del movimiento, sino el de los criterios que ayudan a distinguirlos de los verdaderos. Es un tema de interés histórico y teológico que preocupó a muchos autores, especialmente a Jeremías. Pero es también de gran actualidad, ya que en la iglesia conviven opiniones muy diversas y muchos cristianos no saben a qué atenerse. Hay criterios internos y externos. Dentro de los internos tenemos el modo de revelación, la conciencia de haber sido enviado, el criterio moral, el espíritu, el oráculo, condenación, salvación, el cumplimiento e incumplimiento de las profecías realizadas. Dentro de los criterios externos está el comunitario, el criterio de las contrariedades y de intercesión. Los medios de comunicación de los profetas es la palabra. Géneros tomados de la sabiduría tribal y familiar del culto, del ámbito judicial, de la vida diaria, géneros estrictamente proféticos. Están los oráculos de juicio, felicidad, acciones simbólicas y parábolas. Dentro de las acciones simbólicas, según el investigador Forer, podemos encontrar 6. La orden de ejecutarla. El relato puede ser muy variado, la interpretación mediante palabras, los testigos oculares, el compromiso de Dios a ejecutar lo simbolizado y el nexo entre la acción simbólica y lo simbolizado. La literatura profética está compuesta por profetas con y sin obras. El material literario que utilizaron son los oráculos. Los oráculos son los que empieza así habla Yahvé. Están los cánticos y los himnos, dependiendo de la misión y de la personalidad del profeta. Anunciaban tribulación, condena, prosperidad, como los profetas preexílicos. Pesimismo, como el profeta Amós, profecía de salvación en los postexílicos, que anunciaban la doctrina social y moral a través de las denuncias. Los profetas tenían discípulos que recopilaban los escritos, incluso redactores, lo que explica la oscuridad, ambigüedad redaccional que a veces tienen los actos simbólicos que los encontramos frecuentemente Ezequiel, el matrimonio de Osea, la desnudez de Isaías, el celibato de Jeremías, se llaman simbólicos porque son signos de otras realidades. La profecía israelita está clasificada por primitiva, clásica y post-exílica. Dentro de los primitivos tenemos a Abraham, Moisés, Aarón, María, Débora, quienes eran conocidos como Nabi, el término con que eran identificados los profetas de las religiones semíticas y que Israel no lo toma como referente para designar a sus profetas. Los profetas clásicos son los profetas que consideran peculiar del pueblo israelita y que los distingue del Oriente Próximo. Sin embargo, en este periodo no estaba claro la distinción entre la profecía falsa y la verdadera. Tenemos los profetas clásicos, abarca el periodo exílico. Encontramos al profeta Jeconías, Jeremías, Samuel, entre los más conocidos con obra escrita de los siglos 8, 7 y 6 a.C. son Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. La transmisión profética de estos es totalmente original, con su propio carácter y personalidad. La autoridad con que hablaban procedía de la serena confianza que cada uno sentía de tener la mente de Yahvé. Dentro de la profecía preexílica contenía variaciones, es decir, era una profecía de juicio contra Israel y Judá. Estos profetas se sostenían de los profetas anteriores, especialmente de los exílicos, y modificaron ideas prestadas de otros. La profecía postexílica forma una unidad más coherente que el preexílico. Podían adoptar una opinión más optimista que los profetas preexílicos.
La diversidad de la profecía postexílica parece radicar principalmente en los estilos, que a menudo son carentes de originalidad y faltos de frescura de los oráculos proféticos anteriores. Los profetas de este periodo son el trito Isaías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y los profetas anónimos que compusieron Zacarías. Los profetas que tenían interés en el culto eran considerados profetas cultuales, y aunque los profetas preexílicos no eran cultuales, estuvieron relacionados con el culto como Isaías. Estos profetas preexílicos reprochaban los sacrificios en un sacramentalismo con poco significado. Los absolutos de este tipo son frecuentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en Oseas, en Lucas 14, en Mateo 14 y en 1 Corintios 1:17. Los elementos del culto eran el sacrificio de animales, el sacerdote, el templo o santuario. La profecía no solo fue la palabra de Dios, sino que sigue siéndolo. La palabra profética es una fuerza procedente de Dios y el profeta es el instrumento a través del cual se transmite dicha fuerza. Esta palabra, una vez que ha salido del profeta, vive una vida independiente y el profeta queda muy identificado con la palabra que ha pronunciado, porque la palabra profética es más grande que el profeta. Y ese profeta o cualquier hombre usado por Dios estaba personalmente entregado a la palabra, que vivía para ella y estaba dispuesto a morir por ella. Para entender el mensaje como Dios la entregó, debemos entenderlo tal como llegó, a través de los profetas. Todo lo que no sea eso no es palabra profética.